Buen día a todas las compañeras y los compañeros. Muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias al Consejo Directivo de la CGT por la oportunidad de expresar algunas palabras y, por supuesto, inmensamente agradecido por el apoyo de nuestra central sindical para poder renovar una banca de diputados que, al igual que lo dijo el compañero Moyano, va a estar siempre al servicio de las y los trabajadores por encima de cualquier otra cuestión. Se abre un debate claramente que nos va a tener como protagonista a las organizaciones sindicales, al movimiento obrero y, por supuesto, en ella al conjunto de los trabajadores. Y es que el presidente de la Nación está anunciando con bombos y platillos que las reformas de segunda generación de su gobierno van a ser la reforma previsional y la reforma laboral. Incluso llegó a decir que él supone que es tan buena que la va a anunciar después de la elección. Quiere decir que si no la... Él supone que es tan buena que la va a anunciar después de la elección. Quiere decir que si no la hace antes, claramente es porque viene con quita de derechos. Cuando uno observa las propuestas que este gobierno, al igual que todo el pensamiento ideológico que representa, expresan en materia laboral, sabe que siempre van a ser regresivas todas las cuestiones que plantean en materia de trabajo. Lo decía bien Hugo recién cuando decía ellos avanzan con esto porque el fundamento o el pretexto que tienen es que van a generar empleo, que van a mejorar la situación de las pymes. Recién hablábamos con los compañeros y me gustaría acompañar como herramientas de defensa de lo que significa el debate que se viene, que cada vez que hubo quita de derechos en la Argentina, hubo crecimiento de la desocupación y hubo crecimiento de la informalidad y hubo crecimiento de la falta de regularización de trabajadores. Los números son claritos a ellos que les gustan los números. En el gobierno de Menem, en 1995, la desocupación tocó el 18,4% y vaya si nos quitaron derechos en ese momento. En el gobierno de la Rúa, en el 2002, la desocupación tocó el 21,5%. En el gobierno de Macri tocó el 10,6%. Néstor, que había asumido con ese 21,5%, termina su mandato ¿con cuánto? Con 7,5%. Alberto 5,7% y Cristina 5,3%. Quiere decir que en gobiernos nacionales, populares y que generaron derechos para la clase trabajadora, el desempleo baja. Y cuando las políticas son de quita de derechos, el desempleo sube. Esto es para que lo tengamos presente a la hora de discutir hacia dónde van cuando plantean un tema vinculado a las reformas laborales. Y claro, las reformas que se avisoran, como lo decía bien Héctor cuando hacía la presentación, en esos 21 proyectos donde pretendían modificar el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho asociacional. Lo tienen muy claro ellos. Primero van por los derechos individuales, lograron tocar algunos en la ley base, como por ejemplo haber generado la horrorosa figura de que ahora en la Argentina se puede discriminar porque pagando un poquito más el despido discriminatorio se puede ejecutar. Por un lado nos dicen a los dirigentes sindicales y nos hablan de la democracia sindical y por otro si alguien quisiera militar gremialmente el dueño de la empresa lo echa pagando un poquito más, porque a partir de ahora se puede pagar un poco más y te pueden echar. Después quisieron avanzar sobre la negociación colectiva y no pudieron, y por último sobre la organización sindical con sus financiamientos y todos los temas de inmiscuirse dentro de nuestros estatutos. Ahora es una situación muy particular, yo creo que estamos ante la presencia de un presidente de la Nación que en su política de crueldad y odio no tiene ni medio empacho en insultar un día a los médicos, otro día insulta a los trabajadores estatales, otro día insulta a los docentes, otro día insulta a los universitarios, otro día decide pelearse con una criatura de 12 años con autismo que solamente le pide que quite un tuit ofensivo de su cuenta, otro día decide pegarle, lastimar e insultar a las personas con discapacidad. Y todos los miércoles decide pegarle, lastimar e insultar a nuestros jubilados y jubiladas en la marcha de los días miércoles. Y uno se pregunta
¿Cómo se puede gobernar a un país que no se ama y que por el contrario se odia? Si quienes nos dedicamos a cualquier cargo público de representación en cualquier ámbito, lo que buscamos es tratar de mejorar la vida del otro y no de insultarlo y agredirlo. Bueno, esto es lo que nos gobierna hoy en la Argentina. También como herramienta para nosotros que somos militantes todos, decir que cuando hablan de este supuesto superávit fiscal que tiene la Argentina como paradigma y que es innegociable, es mentira. Cuando uno mira los números de acumulación de superávit fiscal del gobierno de Milei, son 23 billones aproximadamente de superávit fiscal, pero cuando uno mira lo que dejó de invertir, uno encuentra que ese superávit fiscal es como no pagar la tarjeta de crédito en la casa o dejar de pagar servicios. 20 billones dejó de invertir en obra pública desde que asumió, 15 billones es lo que se viene ahorrando, comillas, en jubilaciones, porque las jubilaciones han perdido más del 20%, 12 billones en programas sociales, 10 billones en el salario diferido, que eran los subsidios de la energía, porque eran parte del salario diferido que teníamos los laburantes, 7 billones en salarios, por estar debajo de la inflación en muchos casos, y 5 billones de pesos en educación, particularmente en universidades. Con lo cual, cuando también nos digan que el superávit fiscal es innegociable, es a costa de todo esto, es a costa de haber perdido empleo, de haber perdido infraestructura, que las rutas estén en el estado en que están y que sean casi una cadena de la muerte en cualquier momento, es a costa de tener menos subsidios, a costa de tener menos educación, menos salud, menos vivienda. Bueno, en ese marco nosotros tenemos que dar una pelea electoral y claramente la pelea electoral la vamos a dar en el conjunto del movimiento obrero, a quien aprovecho, rescato y valoro y pongo en valor la gran tarea que hemos podido realizar con Héctor y con el resto de los compañeros del Consejo Directivo, pudiendo frenar en el Parlamento leyes que, como dije recién, atacaban el derecho individual, el colectivo y el asociacional. Creo que, así como tantas veces hay profundas críticas a la conducción por diversos temas, la realidad de los trabajadores no sería la misma si esas leyes estuvieran funcionando. Con José Luis nos ha tocado trabajar muchas veces los temas de obras sociales y a la hora que sea ha tenido siempre el teléfono abierto cuando lo he querido consultar por algo que se está tratando, así que expresar mi profundo agradecimiento y mi gran alegría de haber hecho una buena tarea, que en 2 años en que son gobierno y que le dieron la presidencia de la Comisión de Trabajo a Martín Tetaz, y con 12 votos, nosotros sobre 31, porque somos 12, nosotros en 2 años no le hemos permitido sacar de la Comisión de Trabajo un solo dictamen al gobierno actual. Y eso fue un laburo en conjunto que yo valoro, agradezco y pongo en valor la gestión de los compañeros y las compañeras del Consejo Directivo. También decirles que no sería honesto intelectualmente si no lo planteo, son mis compañeras y mis compañeros, y sé que todos tenemos, más allá de nuestras posiciones internas, decir con claridad que nosotros queremos a Cristina libre porque es inocente y porque es una perseguida política que junto con Néstor le devolvieron calidad de vida a los argentinos y se lo están haciendo pagar. También, y por último, porque claramente lo importante es escucharlo a Jorge, yo quiero decirle que me siento orgulloso de que Jorge encabece nuestra lista con Jimena. Profundamente orgulloso me siento. Nosotros no escondemos a nuestros candidatos, lo mostramos porque tienen historia, porque tienen trayectoria y porque tienen compromiso con el pueblo argentino. Los demás lo esconden, lo escondían, no lo dejaban salir, lo hicieron renunciar. Ahora lo quieren sacar de la carita de la boleta para poner la carita de otro más, que no sé si tiene tantos problemas como el actual o más. Pero lo que quiero decir es que le pueden cambiar la cara, pero lo que no van a cambiar es la matriz de corrupción que tiene este gobierno. Porque este gobierno tiene una matriz de corrupción donde tiene más hechos de corrupción acreditados que meses de gobierno. Entonces estamos gobernados hoy por un grupo de mentirosos porque se cansaron de mentirnos todo este tiempo. Que no me depositó, que no voy a ser funcional a Grabois, decía. No, miren, cuando nos mintieron tanto que cuando la mentira en lo cotidiano pareciera que la verdad está siempre sospechada. Y la verdad era irrefutable. Flaco, te depositaron guita del narcotráfico. Y
quiere decir que el Estado Nacional que nos gobierna pareciera que es una asociación ilícita de mentirosos, de estafadores, de coimeros y de narcotraficantes. Del otro lado estamos nosotros que con nuestras virtudes y nuestros errores tenemos un candidato que se hizo cargo de la defensa del país desde un punto de vista democrático y que se hizo cargo de las relaciones exteriores en otro gobierno, que es Jorge Tayana. Profundamente orgulloso me siento de ello. Y corta la bocha. Si este presidente se dedica a hacer recital y todas esas cosas que hacen, miren, los payasos van al circo, los psiquiátricos a hacerse tratar porque es una enfermedad, y los corruptos, coimeros, narcotraficantes y estafadores, es tradición y a la cárcel, muchachos, y ahí seguramente se le cae la lista completa. Y por último decirle que nosotros honramos a nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros líderes, nuestros próceres. Y tenemos que salir a buscar a aquellos que no tienen el pensamiento que hoy podemos tener en Fuerza Patria o que puede tener esta estructura de la CGT. Hay que salir a buscar a todo aquel que haya sido agredido por este modelo para sumar la cantidad de legisladores necesarios que no le permitan vetar las leyes que el Congreso sanciona. Porque es cierto que nos dicen a cada rato que somos golpistas, se lo dicen a la CGT cuando hay un paro, nos lo dicen cuando votamos una ley que no le favorece los intereses del gobierno. Y yo le reconozco legitimidad electoral a este gobierno porque ganó una elección. Lo que no le reconozco es la legitimidad democrática porque decidió gobernar sin presupuesto, por decreto y vetando leyes. Por eso necesitamos sumar la mayor cantidad de legisladores posible. Y si tenemos amigos radicales, muchos provenimos o tenemos algunos orígenes en el radicalismo, hay que ir y buscarlo. Porque esto no es radicalismo, lo que esto es un seguidismo de la derecha que lejos está del pensamiento irigoyenista o alfonsinista. Si tenemos amigos socialistas, hay que ir a buscarlo, porque lejos están aquellos en Santa Fe que son los que le prestan los votos al gobierno, no los socialistas específicamente, pero esa alianza que le presta los votos, no son Alfredo Palacio discutiendo leyes laborales. Por eso hay que salir a buscar a cada uno de esos compañeros. Y lo que no hay que permitir es que nos afanen palabras y consignas que son históricas. Yo me rehúso a que nos roben la palabra reforma laboral, porque las reformas son progresivas e inclusivas, lo que ellos hacen es una regresión laboral. Me rehúso a que me digan que se llama ley base y puntos de partida para la libertad de los argentinos, porque a mí no me hace falta que un liberal me diga que soy libre. La libertad la recuperamos en el 83, los militantes del campo nacional y popular y de la cuales ellos gozan, no me hace falta que me digan, será la ley 27.742. Y mucho menos le voy a regalar el viva la libertad, carajo, porque si hay libertad es porque 30.000 compañeras y compañeros nuestros, principalmente delegados sindicales, entregaron su vida para que hubiera libertad en la Argentina. Y para cerrar también quiero decirlo, y lo digo en esta casa y con mucho honor y con mucho orgullo, que tampoco hay que permitir que hagan una alegoría de la muerte en forma sistemática, porque nosotros hemos construido siempre desde el amor y no desde el odio. Cuando los vistieron de Teletubby en La Matanza con una campera morada que decía kirchnerismo nunca más, utilizando la tipografía del nunca más, están banalizando la lucha de las madres y las abuelas en la Argentina. Cuando dicen hay que ponerle el último clavo al cajón del peronismo, del kirchnerismo, le quiero recordar que un día como hoy se lo llevaban detenido al general Juan Domingo Perón a la isla para luego se produjera el día 17 de octubre que se conmemoran los 80 años, la más gloriosa de las participaciones del pueblo argentino, no solo en rescatar a su líder, sino en poner en escena que el pueblo trabajador no solo discutía salarios desde entonces. Y cuando terminan diciendo, casi en un acto de cobardía este presidente, que saquen al pingüino del cajón, lo que hay que decirle es que a Néstor nadie lo tiene que sacar de ningún lado porque vive y abreva como Perón, como Evita, como él. Viven y abrevan en el corazón y en el alma del pueblo argentino que en cada uno de sus gobiernos le mejoraron la calidad de vida, la educación pública, la universidad pública, la vivienda, la salud. Fuerza, compañeros, tenemos el mejor candidato y seguramente nos va a llevar a la victoria.